La herramienta Distra responde a una problemática que tenemos que básicamente se asocia con cómo entendemos la medicina. Hoy en día la gran necesidad es el trazar realmente trayectorias mediante inteligencia artificial con las cuales podamos identificar patrones de riesgo o de enfermedades que podríamos encuadrar o catalogar dentro de una patología. Gracias a este tipo de herramientas podemos establecer asociaciones de este tipo y además ver las distintas interacciones que pueden tener otros diagnósticos en esa patología y cuantificar el nivel de riesgo que pueden presentar los pacientes en función de esos diagnósticos. Es muy visual, es muy intuitiva, permite asociar muchísimos diagnósticos, permite ver, comprobar, ¿no?, que todo el conocimiento que se ha generado a través del tiempo lo podemos replicar mediante la inteligencia artificial. Desde el punto de vista técnico, nosotros hemos implementado métodos matemáticos y hemos utilizado minería de datos para calcular el impacto de las trayectorias que hemos encontrado en los datos. Lo que hacemos es aplicar la inteligencia artificial a los datos para poder sacar conclusiones y también desarrollar interfaces de analítica visual para poder facilitar tanto al personal clínico como a los pacientes la obtención de información de todos los datos. Uno de los trabajos futuros sería aplicar esta metodología a otros datos nuevos que podrían ser datos, se vayan recogiendo datos de otras poblaciones y hacer crecer la herramienta y ver las diferencias entre las poblaciones. Se podría en un futuro entrenar modelos predictivos, elegir las trayectorias más interesantes y aplicarlo para pacientes únicos en vez de para poblaciones generales. Trabajar con Vicontech ha sido bastante fluido y ha sido bastante fácil de identificar todas las necesidades y dar respuesta a tiempo, medida y forma, con lo cual ha sido muy buena relación laboral. Como epidemiólogo, la verdad es que me parece una herramienta muy innovadora. De hecho, en España, una herramienta que utilice tantos datos poblacionales y que tenga tal cantidad de asociaciones entre distintos diagnósticos no la hay. Y en cuanto a resultados, primero hemos visto que las asociaciones que se daban en el modelo estaban de acorde a lo que tenemos como evidencia científica. En general nos permite hacer este tipo de asociaciones que nos pone a ojo visor sobre distintas enfermedades o patologías que se pueden asociar entre sí y que pueden tener graves consecuencias para la salud de las personas de Tolosaldea. Este tipo de proyecto es muy innovador y es una apuesta muy buena de la clínica. Nos permite centrar la medicina no en el tema curativo, sino en el tema preventivo. Nos permite desarrollar líneas estratégicas que prevengan todo este tipo de diagnósticos, todo este tipo de enfermedades y mejore el global de la salud pública de la población. Este proyecto fue enmarcado bajo una convocatoria a CITEC. Por tanto, agradecemos la colaboración que se dio, la convocatoria y el disponer de este tipo de herramientas para poder llevar a cabo proyectos así innovadores que son apuestas a futuro y que pueden tener un gran impacto en la población.